nosotros nos vamos a colgar ya desde el marco teórico de este taller. Hay grandes teóricos de los cambios educacionales. Uno de ellos es Michael Fullan. Me imagino que varios de ustedes han escuchado hablar de él. Él es una persona muy productiva, muy positiva para el ámbito del cambio escolar, pero no es aquel que vamos a escuchar en este taller, porque Michael Fullan, a mi modo de ver, hace un modelo prescriptivo, como que da indicios y te motiva y te dice recordemos a las personas y vamos, y el cambio es importante y se puede, y habla de estos conceptos como para intervenir en las escuelas, etcétera, pero a nivel de la orientación práctica, de la brújula, que cuando uno está perdido y dice en el día a día tengo que elegir el camino A o el camino B, siento que no es tan útil como otros modelos teóricos. Y particularmente estoy hablando del modelo de Hall y Hort, que es el que también vamos a poder leer a través del texto, pero el modelo original es de los años 80, tiene sus años. Lo primero que tenemos que entender cuando estamos hablando de este marco teórico específico es que el nombre se llama Concerns Based Adoption Model, el CBAM. Este CBAM, de las siglas en inglés, lo vamos a traducir porque tiene riqueza. El puro nombre ya tiene riqueza. Lo primero es un modelo, ya, esa parte es fácil. De adopción y adoptar. ¿Qué es lo que uno adopta? Uno en la vida adopta hijos, adopta actitudes, las hace propias, ¿sí? Es tan cercano lo que es adoptar y lo que nos está diciendo este modelo que cuando estamos implementando cambios, las personas que vivencian el cambio hacen una adopción del cambio. No es un cambiar superficial, es un cambio profundo. Eso es lo que está tratando de transmitir esto. Y basado en los concerns. Los concerns es sumamente difícil traducirlo como palabra porque los concerns se traducen muchas veces como las preocupaciones, y es una buena traducción. Lo que a la gente le preocupa, pero la preocupación es tan peyorativa, es tan lo malo nomás. Lo que concierne a la gente es una mejor traducción, porque todo lo que a mí me concierne tiene que ver lo que tiene que ver conmigo. Lo bueno, lo malo, lo motivante, lo desgastante, las ambiciones, las dificultades, las resistencias, pero también el compromiso que yo tenga con un determinado cambio. Todo eso me concierne. Y si yo estoy pensando que la gente adopta el modelo según lo que le concierne, según lo que le preocupa, según cómo se ve involucrado, es que estamos haciendo una precisión muy rica, que justamente tiene que ver con poner el cambio enfocado en las personas. Y el modelo de Hall y Hort está resumido en algunos, llamémoslo, axiomas, ¿no? Para usar un término rimbombante. Y los axiomas los vamos a repasar brevemente. El cambio es un proceso. Entonces, cuando estamos hablando del cambio educacional, estamos hablando de un proceso. No son hitos, no son un momento A, luego un momento B. El cambio no se define a través de un corte en el tiempo. Al contrario, el cambio es una progresión, un proceso, toma tiempo en ese sentido y dura varios años. Yo me gustaría hacerle la pregunta, si estuviéramos en vivo lo haría. ¿Cuánto es el cambio más rápido a nivel organizacional, con aspectos culturales, estructurales, estratégicos, que afecte a las personas realmente y las personas hayan vivido un proceso donde antes trabajábamos así y se acuerdan que ahora estamos trabajando así? ¿Se acuerdan cómo trabajamos? Qué bueno que hicimos este cambio. ¿Qué es lo más rápido que ustedes creen que puede tomar un cambio así? Bueno, yo tengo una respuesta, la vamos a ir viendo a lo largo del juego, de la plataforma de este taller, pero adelanto. Un cambio educacional real no podría tomar menos de 3 años. Para decirlo bastante en simple, hay varias razones que estarían determinando ese periodo, pero esto que hacemos muchas veces de pensar, no, en un año vamos a replantear todo nuestro currículo, los profesores van a reimplementar, es falso. Es simplemente falacioso pensar de que eso es viable, posible, y aunque fuera posible, porque le metemos una presión brutal al sistema, no es sustentable. La gente no va a cambiar, va a volver atrás, se va a revertir el cambio, lo va a resistir, aunque nosotros a fuerza, ojo, y esta fuerza no es parte de la teoría del cambio, esto muchas veces simplemente parte de la teoría del poder. Es como, ¿quién tiene el poder? Perfecto, ¿qué puede hacer para lograr algo? Estamos hablando ya de principios
referentes teóricos del nivel de Maquiavelo, así como podemos lograr cosas sin lugar a dudas. ¿Queremos hacerlo mediante estos medios? Probablemente no. Y en ese sentido la teoría del cambio tiene un componente ético y centrado en las personas que no deberíamos ni siquiera transar. Dejémoslo así. La teoría del cambio educacional que vemos en este taller y que para nosotros es la orientación, es una teoría muy centrada en las personas, que se toma el tiempo, que hace que las personas maduren, adopten e implementen sustentablemente los cambios. Entonces, primer axioma, el cambio es un proceso. Segundo axioma, el cambio se logra por las personas. Debían el anterior. Se logra por las personas. Eso es muy importante. Les afecta. Tienen que ser el foco de su atención. Es como lo que hablábamos de los dos hemisferios del planeta del cambio educacional. Bueno, es por algo muy simple. Son las personas las que tienen que cambiar para que la organización haya cambiado. Su cambio, el de cada una de las personas, es el cambio de la organización. Dicho muy en simple, si yo estoy, por decir algo, estoy cambiando la forma en la que vamos a hacer evaluaciones. Queremos pasar de puras evaluaciones formativas, puras evaluaciones realistas de procesos, las auténticas. Perfecto. ¿En cuánto tiempo? 5 años. Perfecto. Al 5.º año tenemos 40% de los profesores no están aplicando evaluaciones auténticas. 60% sí. ¿Hubo cambio? Sí, hubo cambio. ¿El cambio está logrado? No, pues no está logrado. Porque hay 40% de los profesores que todavía no han logrado implementar su propio cambio. La organización se ha movido, sí, pero todavía está en una plena fase de cambio. No se ha instalado el cambio de cómo poder decir realmente aquí lo que hacemos son evaluaciones auténticas. Y ahí es cuando nos topamos con esta idea tan clara, tan evidente cuando nosotros estamos focalizados en esa idea. El cambio de las personas, de los individuos, de cada uno de ellos, es el que hace que la organización logre sus cambios, para que lo tengamos muy en cuenta. Y aquí, tercer axioma, y de bien el anterior, estamos en una cadena, vamos notándolo. La experiencia del cambio es muy, pero muy personal. Cada persona se vive su cambio de una forma muy diferente, le afecta de una manera distinta. Para algunos los cambios pedagógicos son una maravilla, lo estimulan intelectualmente, hay un proceso vocacional que se desencadena, para otras personas no, para otras personas es difícil, lo afrontan con mayor resistencia, no quiero usar acá el término, pero se va a entender así. Cuando algo me motiva menos, cuando yo creo que como lo estaba haciendo era mejor que como me están diciendo que lo empiece a hacer ahora. ¿Para qué cambiarlo si funciona? El abanico es infinito, el abanico es tan amplio como personas tengamos. Cada persona va a vivir su cambio organizacional, lo va a replicar en sí mismo y va a tener su propia historia encima, sus propios intereses, sus propias ambiciones, sus propias preocupaciones encima. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Y por lo tanto, cuando nosotros estemos aplicando cambios, cuando nosotros estemos haciendo la gestión de cambios, esto es un principio clave, guárdenselo, anótenselo, porque va a aparecerles como una de las principales orientaciones a lo largo del uso de la simulación, es que nosotros tenemos que ajustar los cambios organizacionales a los individuos. Y eso es importante. Nosotros no podemos ajustar los individuos a los procesos que necesito que hagan. Yo no puedo decirle a los profesores, bueno, mañana por favor hagamos toda evaluación auténtica. Eso no va a pasar. Lo que yo tengo que hacer es conocer muy bien en qué están mis profesores. Algunos probablemente ya tengan experiencias con evaluación auténtica, otros jamás han escuchado hablar de eso. De los que nunca han hablado de escuchar de eso, habrán algunos muy proclives a entender y aceptar la idea prontamente, mientras que otros van a demorarse años y probablemente les cueste mucho llegar incluso a conceptualizar la diferencia radical y a un nivel técnico de ver dos planificaciones y decir unas así y unas así. Probablemente esas distinciones tomen mucho tiempo para que las logren hacer. Entonces, cada persona va a tener su propio camino y nosotros como gestionadores, como facilitadores, ese es el término, como facilitadores del cambio, tenemos que ir a ajustarnos a cada una de esas personas y esa es una de las principales recomendaciones que yo les dejo para el próximo módulo. Luego, el axioma 4 ya tiene que ver con las capacidades, que al principio del video yo les decía, el cambio como nosotros lo hablamos, lo relacionamos con la innovación. Esto tiene que ver con un desarrollo. Implica que
que la organización mejora, tiene unas capacidades nuevas que antes no tenía, pero también que las personas han logrado algo que antes creían que no era posible, que han logrado algo que quizás no estimaban como valioso, necesario, útil. Y las personas, cuando afrontan cambios, crecen en cuanto a sus propias habilidades, pero también en cuanto a sus propias emociones. Y aquí voy a ser bastante enfático con un problema que nosotros vemos lamentablemente, muy frecuentemente en las escuelas. Nosotros tenemos escuelas con unas historias terribles de fracasos en los cambios. Escuelas que se proponen hacer cambios, que se comprometen, que despliegan recursos, tiempo, compromisos, todo lo que uno se pueda llegar a imaginar y recordarse de sus propios contextos. Y a lo largo de los meses, a veces incluso años, los cambios pierden fuerza, pierden potencia, decantan, simplemente no llegan a ejecutarse y finalmente dejan una sensación, sí, pues estábamos trabajando en eso. ¿Y en qué quedó? No, miren, nada. Es lo más normal del mundo y eso es muy triste porque que sea normal no quiere decir que sea bueno. Y eso nos va generando una sensación de desazón y de impotencia y una sensación profesional de que no somos capaces de mejorar nuestros contextos laborales, en nuestros procesos pedagógicos, en nuestras organizaciones, y lo que hablamos de lo organizacional, lo pedagógico, la convivencia. Cuando nosotros estamos frente a esa desesperanza de que nosotros tenemos esas capacidades, estamos disminuyéndonos a nivel laboral, estamos disminuyéndonos, apocándonos, nuestra autoestima organizacional, nuestra sensación de autoeficacia es baja. Y eso es preocupante por un lado, pero más que preocupante es inhabilitante. Entonces, cuando estemos pensando en nosotros mismos como facilitadores de los cambios, tenemos que mirar para atrás y decir, ¿cómo viene esta gente también? Llevamos una de estas historias muy típicas en nuestra educación chilena de muchos cambios que nunca llegaron a implementarse de forma sustentable y que las ganas de hacer cambios son bajas porque en realidad estamos bien como estamos. ¿Para qué vamos a intentar más cosas? Igual no funcionan. Y nos bombardean con 4 o 5 reformas, cambios curriculares, los planes ministeriales y todo, y que tratemos de hacer todo y al final no logramos hacer nada. Estamos ante esa situación, estamos en desventaja frente al tiempo, frente a la historia, estamos con una deuda histórica para atrás que es difícil. Ustedes como facilitadores de los cambios, en el taller yo creo que van a reflexionar sobre esto, va a haber un foro para que hablemos de eso también. Y la invitación es a pensar cómo experiencias de éxito futuras nos van a ir generando una sensación de que sí somos capaces, de que sí somos agentivos, de que sí somos fuertes, sí somos unos educadores que se la pueden, sí somos unos educadores que están innovando, que están logrando mejoras y cambios en nuestras escuelas. Hemos escuchado 1000 veces ese discurso, 1000 veces. Aquí yo no quiero repetir el discurso, lo único que quiero es aclarar por qué ese discurso muchas veces ya deja de tener sentido. Y es justamente porque hemos aprendido a que no ha tenido sentido. Y muchas veces no es porque no tenga sentido el discurso. Yo creo que poca gente podría discutir el sentido que tiene el discurso. Yo creo que lo que tenemos que afinar es nuestra puntería, para que cuando intentemos cambios, le demos al blanco. Y esa sensación de triunfo es la que nos va a retroalimentar para ser más potentes, para ser más educadores y organizaciones más potentes. Y en ese sentido creo que el taller ayuda mucho porque lo que hace es proporcionar justamente esas herramientas que vamos a necesitar para afinar la puntería. El quinto axioma ya tiene que ver con llevar esto a la práctica. El cambio se tiene que entender desde una perspectiva, una óptica, o una esfera, no sé cómo llamarlo, un ámbito práctico, operativo. Nosotros muchas veces decimos, no, el cambio son propósitos morales. Un cambio tiene que tener un propósito moral. Sin lugar a dudas, nadie quiere hacer cambios para algo que no tenga sentido a nivel moral, estratégico. Esto es un proceso que estamos pensando en nuestros estudiantes, queremos darle algo mejor, ¿no? Pero quedarnos ahí no nos sirve, no nos habilita nada. Si es que nosotros somos capaces de llevar ese mismo discurso, esa misma esfera
tan declarativa, a una esfera práctica, a una esfera operativa, que le hable directamente a las personas, nosotros vamos a tener muchas mayores posibilidades de lograr algo. Se relaciona directamente con la pregunta que se hace cualquier persona que ha padecido cambios. Pueden rememorar ustedes mismos qué es lo que les pasa cuando están sintiendo sus propios cambios. Es: ¿cómo me va a afectar a mí este cambio? En concreto, tengo que trabajar más, tengo que dejar de hacer cosas, tengo que relacionarme con nueva gente, tengo que aprender cosas que no sé. Las preguntas son miles. Esas preguntas las tenemos que ser capaces de responder como facilitadores. Esa es la pregunta clave. Si es que yo no estoy en condiciones de responder esa pregunta, yo todavía no debería entrar a implementar un cambio. Un ejemplo, si es que yo estoy pensando en cambiar, volvamos al ejemplo de las evaluaciones auténticas. Queremos sacar las notas de la escuela, no sé, queremos tener un consejo escolar compuesto por estudiantes, profesores, equipo directivo. Da lo mismo el cambio. Yo cuando estoy pensando en eso no puedo quedarme en la esfera declarativa. ¡Ay, qué lindo sería! Oh, no, tenemos que ir a la esfera operativa y decir, a ver, tengo 40 profesores, esos 40 profesores, ¿cuántas horas de evaluación están haciendo al día? Perfecto. Cuando tienen un modelo mental claro y es la evaluación formativa y tienen las fechas claras y saben más o menos en qué fechas aplicarlas y cuáles son los formatos, y en la fotocopiadora saben, se ponen de acuerdo con los otros profesores, ¡pum! Hay un despliegue de capacidad brutal. Si es que yo en esa esfera operativa empiezo a intervenir y digo, ya, los 40 profesores, ¿con cuántos puedo trabajar el primer año? Ya, yo no tengo una capacidad de gestión o de intervención de 40 profesores. Ok, tengo que hacer un programa piloto. ¡Wow! Primer nivel operativo. Sí tengo la capacidad de gestionar todo porque somos un equipo directivo grande y podemos llegar a los 40 profesores. Démosle. Entonces vamos a ir trabajando con todos ellos. A nivel operativo, ¿qué significa? Primero vamos a tomar las evaluaciones que ellos tenían y se las vamos a retroalimentar. ¿Es eso positivo? ¿Eso es lo que queremos hacer? ¿Les queremos mostrar primero evaluaciones auténticas? ¿Les queremos traer evaluaciones auténticas que se han hecho en otros lados y simplemente aplicarlas y después comparar? ¿Queremos que haya un grupo piloto de profesores que están desarrollando acá internamente evaluaciones auténticas y esas se las van mostrando con resultados? Queremos... No sé si me explico. El nivel operativo es múltiple, es complejísimo. Es mucho más difícil armar una planificación o tener claridad a nivel operativo de lo que es tenerla a nivel declarativo. A nivel declarativo nos ponemos de acuerdo, hay cierto espacio y parámetro comunicacional para que cuando decimos una cosa todos entendamos más o menos lo mismo, pero a nivel operativo es otro gallo el que canta. Entonces, si es que no somos capaces de transmitir a nivel operativo qué es lo que les pasa a las personas van a reaccionar con mucha cautela, se van a retirar, les va a dar miedo, se van a insegurizar. Eso genera las resistencias. Las resistencias son muy normales, le va a pasar a todo el mundo. El nivel operativo es el que genera esa incertidumbre y ante la incertidumbre la gente se paraliza. Y la parálisis es un tipo de resistencia. Eso, para que lo tengamos claro, es algo que nos va a pasar. Si nosotros llegamos a dar orientaciones operativas, y esto es otra estrategia importante para el juego, para cómo implementar cambios en la escuela, vamos a estar haciendo una bajada de la teoría de la gestión del cambio educacional mucho más potente. Ya en el sexto axioma nosotros encontramos que el foco de toda facilitación que nosotros hacemos para impulsar, para llevar adelante, para implementar el cambio, tiene que estar puesto en las personas. Y en las personas entendido desde el hemisferio humano, desde el hemisferio cultural, desde el hemisferio interpersonal. Para eso tomamos ganchos, las innovaciones que le gusta a la gente, los propósitos morales, lo que persuade, distintas estrategias, entender los contextos, leer los escenarios micropolíticos, todo eso es absolutamente necesario porque... Y lo planificamos así, eso es muy importante. Cuando nosotros estemos haciendo el plan de implementación de un cambio, no podemos obviar ese hemisferio, esa arista, esa mitad. Porque al hacerlo, al obviarlo, nosotros llegamos a estas planificaciones, y como
en 3 meses nosotros vamos a tener implementadas todas las evaluaciones auténticas en los departamentos. Sin tomar en cuenta si el departamento de arte es así, con esta cultura, si es que el departamento de educación física ya está haciendo evaluaciones auténticas y no lo sabe, si es que el departamento de matemática va a ayudar con esta cruzada de la evaluación auténtica o más bien le va a costar. Todas esas aristas que tienen que ver con entender y con leer bien a las personas que están involucradas en nuestros procesos, las tenemos que tener contempladas como parte de la planificación. Es cómo yo entro a trabajar primero con cada uno de los grupos, con las personas, con las cosas que le van a gustar, con las que no le van a gustar, porque si no lo hago, yo estoy haciendo estas planificaciones que suelen fracasar rotundamente, y después uno mira el plan y dice, no, es que esto no funcionó, y busca excusas, busca como exposición de indicadores para decir, no, lo que pasa es que no habían condiciones para poder hacer esto. Claro, todas esas condiciones quizás las podríamos haber predicho, quizás las podríamos haber previsto. Y en ese sentido, cuando estamos haciendo una implementación de cambio, nos tenemos que centrar en que la pega de hacer el cambio no es estar gestionando un plan, no es estar gestionando, monitoreando indicadores. La pega es hablar con la gente. La pega es convencer a la gente, persuadir a la gente, literalmente liderar a la gente. No hay otro marco teórico más útil que el de liderazgo para entender cómo es que nosotros llevamos a la gente a lo largo de un cambio. Vamos a profundizar un poco en otros marcos teóricos que nos expanden el de liderazgo, pero en principio estamos en eso, estamos haciendo funciones de liderazgo. Porque el cambio, y eso lo vemos en los primeros axiomas, es humano, es personal, es individual, tiene que ver con sus propias experiencias, me tengo que ajustar a ellos. Y no es material, no es técnico, no tiene que ver con la carta Gantt, no tiene que ver con... No, tiene que ver con las capacidades que cambian en las personas, cómo las personas se desarrollan personal y emocionalmente. Así que, teniendo eso claro y eso en cuenta, ahí tenemos nuestra tarea. También en el juego ustedes, por favor, hagan esa bajada de pensar qué cosas están atendiendo el lado humano de las personas, cómo estoy contemplando, cómo estoy considerando yo el lado humano cuando estoy dentro del juego. Y el último de los axiomas, Hall y Hort en los 80 no lo llamaron de esta manera, pero uno hoy en día lo puede entender fácilmente, que el cambio es sistémico. Sistémico en el sentido de la teoría de sistemas. Una escuela es un sistema altamente complejo, altamente imbricado, con muchos factores, con muchos elementos que están coactuando, que están colaborando entre sí. Y siempre el cambio va a tener efectos inesperados. Y eso no tenemos que obviarlo. El cambio tiene problemas que no esperábamos, el cambio tiene problemas de recursos, de plazos, de tiempos, de actitudes, de urgencias, de emergencias que se nos cruzan. Siempre la diferencia entre lo importante y lo urgente, a ustedes estoy seguro que la conocen mejor que nadie, y que nos aclaran muy bien por qué dentro del cambio, dentro de la planificación del cambio, dentro de la actitud que yo tomo a la hora de estar facilitando un cambio, necesariamente tengo que considerar también una actitud frente al imprevisto, frente a lo impensado, a lo sistémico, de que yo hablo con una persona y resulta que eso tiene un eco en otras personas y que le escucharon esto y que la comunicación y que, por favor, es un tema de actitud, es un tema de dónde yo pongo mi foco, dónde yo pienso que tengo que hacer el trabajo. Y aquí voy a exponer la primera de las falacias. Esta es una falacia que yo llamo la falacia del estado pre y del estado post. No soy el único que llama a este tipo de falacia eso, pero nosotros muchas veces escuchamos gente a lo largo de los talleres de gestión del cambio decir cosas como: no, lo que pasa es que acá en la escuela los cambios no han funcionado porque tenemos un problema de que los profesores se resisten, no querían el cambio. Ajá. Si es que tuvieran una actitud favorable al cambio, los cambios se darían, podríamos hacerlos. Y aquí viene la respuesta. Esto es una falacia.
La actitud positiva al cambio como un estado previo al cambio no puede existir, por definición. Los cambios son incertidumbre, los cambios son incómodos, los cambios son salir de una zona de confort, los cambios son cuestionarse, los cambios son amenazantes en muchos casos. Los cambios, ya lo vimos en el otro axioma, vienen arrastrando una historia de fracaso de muchas experiencias previas. Entonces, cuando estamos hablando de cambios y de cómo estos cambios tendrían que mostrarse con una aceptación, con una actitud previamente positiva, nos damos cuenta que eso es imposible. Ningún cambio puede lograr eso previo. El trabajo del facilitador de cambio es resistir suficiente tiempo y inflando, dando energía, dando persistencia al proceso de cambio hasta tal punto de que después de pasar por las grandes crisis que tiene todo proceso de cambio, vamos a profundizar en una de las cápsulas en eso, cuando haya pasado por todas esas crisis, llega hasta el punto donde el cambio ya generó algo positivo. Y ese es el momento en el que los facilitadores de cambio llegan al estado posterior al cambio, y ahí hay una buena actitud, y ahí los profesores miran para atrás y dijeron, oye, en realidad era mucho mejor haber hecho lo que estábamos haciendo ahora, ¿por qué no lo hicimos años antes? Esto está dando buenos resultados, qué bueno que nos embarcamos, qué sé yo. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos muchas ideas que muchas veces son erróneas. El cambio es dificultoso, el cambio va a generar resistencia. Hay una frase célebre que dice: todo organismo sano se resiste al cambio. La resistencia es natural, es sana. Es necesario que aparezca la resistencia si es que estamos impulsando cambios. Y en ese sentido, no confundir que el estadio previo nunca va a tener una actitud positiva al cambio, sino que justamente facilitar el cambio, esto se conecta con todos los axiomas anteriores, facilitar el cambio tiene que ver con lograr resistir, impulsar, persuadir, encantar para que el cambio resista las fases más duras hasta que llegue una actitud más positiva, hasta que llegue una actitud más creativa, con soltura, y que la gente se ha desarrollado y se ha adaptado a la nueva situación. Y por eso, cuando yo escucho gente decir, no, lo que pasa es que la gente no tenía buena actitud para este cambio, bueno, ¿qué pasó? Claro, me estás describiendo el estadio cero. Entonces, después de eso, ¿qué pasaste? Te rendiste en el mismo estadio cero. Y ese es el problema que nosotros vamos a ver muchas veces. Bueno, pero yo creo que hemos profundizado ya más que suficiente en la teoría más dura. Así que sin más, yo los dejo por ahora.